¿Qué tal, amigos de la red? Agencia de Noticias Nuevo Siglo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, este día miércoles 14 de enero del 2026. En su programa, Platicando con Periodistas, esta mañana se encuentra con nosotros nuestro buen amigo, el distinguido periodista José Luis Ortega, director de Palabra de Veracruzano. José Luis, buenos días. Hola, mi querido amigo Guillermo. Un honor, como siempre, estar aquí con el pueblo de Minatitlán y en tu agencia tan exitosa Nuevo Siglo. José Luis, pues aunque no queramos tratarlo, es un tema obligado, el aspecto de la presión que está teniendo México de Estados Unidos con el tema de los cárteles de la droga, con los cárteles terroristas, que así lo haya denominado y llamado Donald Trump a los cárteles mexicanos. Entonces, ¿cómo ves tu punto de vista? Esta presión ha obligado a la presidenta de la República a tomar acciones un tanto de combate, de hacerle caso en el combate del narcotráfico principalmente. Bueno, estamos en un momento histórico en el planeta, en el mundo, a partir de que el presidente Donald Trump de Estados Unidos pone en marcha lo que ahora se conoce como la doctrina Monroe. Antes se conocía como la doctrina Monroe y ahora la doctrina Monroe. ¿A qué nos referimos? En el siglo XIX, Monroe fue un presidente norteamericano que estableció una política de relaciones exteriores donde rechazaba la injerencia de los países europeos en territorio del continente americano. Recordemos que España, Francia tenían presencia en el continente y España sobre todo pues conquistó todo lo que hoy es América Latina, y Francia, también los holandeses tuvieron injerencia y dominaron algunos países o intentaron dominarlos, como en el caso de México con los franceses. Bueno, Monroe dijo: este continente es para los americanos, y estableció básicamente una política de rechazo a las injerencias europeas. Apoyaron los norteamericanos en el siglo XIX algunas luchas. En el caso de México, la de Juárez. Estados Unidos apoya a Juárez contra la intervención francesa. Al mismo tiempo también, como son los norteamericanos, dos caras, hipócritas, imperialistas, ellos también hicieron invasiones a otros países como a México. Por un lado lo defendían de los europeos, por otro lado lo atacaban. Y esta doctrina quedó ahí como una idea que algunos presidentes norteamericanos a lo largo del siglo XIX-XX fueron manejando, pero con cierta, digamos, diplomacia. Siempre han sido invasores, siempre han considerado que América Latina es su patio trasero de los norteamericanos, pero había diplomacia, por lo menos tenían cierto cuidado. Recordemos que sacaron a Manuel Antonio Noriega de Panamá, invadieron Panamá. A Cuba lo tienen con su bloqueo comercial, hundido prácticamente el país hermano cubano. Intervinieron en los procesos de lucha de Centroamérica para frenar las revoluciones centroamericanas de izquierda. Impulsaron aquel operativo Cóndor con Henry Kissinger como autor intelectual, que consistió en colocar dictadores de derecha en varios países norteamericanos. El caso de Pinochet, por ejemplo, en el caso de Chile, Videla, el general Videla en Argentina, y hubo otros en Brasil y otros países. Ese es Estados Unidos, no es nuevo, así ha sido siempre, es el imperio. La única diferencia es que ahora, con Donald Trump, esa diplomacia ya se mandó al basurero. Donald Trump es directo, abierto,
si se puede decir entre comillas, franco, es dictador, para él es, América Latina le pertenece a Estados Unidos, ni chinos, ni rusos, ni europeos pueden venir aquí a hacer negocios, salvo que Estados Unidos lo autorice. Y con toda la barbaridad del mundo, manda al basurero de la historia el derecho internacional, exhibe a una de por sí inútil y ridícula Organización de las Naciones Unidas, la famosa ONU, y dice: aquí mando yo. Va a Venezuela con su ejército, extrae a Maduro, lo mete a la cárcel, y muy independientemente de que Maduro sea, sí, una fichita, el señor tiene muchos pecados que pagar, es un dictador. Lo que Estados Unidos hace no está justificado, no se puede justificar. Y bueno, no se anda por las ramas. Amenaza a México, amenaza a Cuba, amenaza a Venezuela, dice son los siguientes. Y claro, en el caso de México, su pretexto son los cárteles de la droga, que dicho sea de paso, sí, es cierto, en México los cárteles de la droga dominan varios territorios muy específicos. Algunos estados como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, otros estados donde dominan algunas regiones muy específicas que están en sus manos, en el Estado de México, en Veracruz, en Tabasco, etc. Eso es cierto. El gobierno mexicano de los últimos 70 años ha dejado crecer el narcotráfico. No es un asunto que empezó con Calderón, no es un asunto que empezó con López Obrador, es un asunto que tiene 70 años. Y ahí está ese cáncer de los cárteles. Y es el pretexto de Donald Trump. Nos va a invadir. Él dijo que no le interesa el derecho internacional, que todo depende de su moral. O sea, si hoy en la mañana la moral de Trump dice hay que invadir México, lo va a hacer. Si hoy en la mañana dice, a ver, le voy a hablar por teléfono a Claudia, habla con Claudia y le dice, oye Claudia, te puedo mandar soldados, etcétera. Realmente el mundo está, Guillermo, en un nuevo escenario mundial, una nueva geopolítica, y creo que el concepto muy concreto es: el mundo está en manos de un loco, ¿no? Efectivamente, una opinión muy acertada, José Luis Ortega, pero también hay que ver el otro lado de la moneda. Hablamos de que Estados Unidos es un invasor, un imperialista, alguien que con la voluntad quiere hacer su voluntad, pero aquí es la falta de honestidad también de los que han sido gobernantes. Hablamos de un Maduro, que ahorita que lo están investigando, sale a relucir lo que es el saqueo a su propio país tan enorme, con los lingotes de oro que mandó a Suiza, las cuentas estratosféricas que tiene de dinero en dólares, 3.800 millones de dólares en efectivo en cuentas en diferentes bancos, los lingotes que manda a Suiza de oro. Entonces, pues prácticamente, pobres países, por un lado, estar a lo que es la presión de Estados Unidos, y por otro lado, el saqueo de funcionarios o un gobierno tan deshonesto como lo que es Maduro, y que lo tuvo con Chávez también, que su familia está podrida de dinero. Aquí la pregunta, José Luis, y la reflexión es: ¿por qué los políticos roban miles y miles de millones de pesos o de dólares si al final de cuentas no se los logran gastar? Sí, es un tema que nos hemos hecho desde los tiempos bíblicos, ¿no? Porque el ser humano es como es. Porque el ser humano tiene un rostro muy noble y al mismo tiempo tiene un rostro muy perverso. Bueno, hay muchas teorías al respecto. Una de las teorías está en su naturaleza, ¿no? Está en su condición, la ambición, la codicia, y se va desarrollando a lo largo del tiempo, y cuando llega a tener el poder, esa ambición, esa codicia se desata tremendamente. Hay un punto aquí que mencionas, Guillermo, en el caso de Chávez, el caso de Maduro. Yo te añadiría el caso de los revolucionarios barbudos de Cuba, Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, todos ellos, Petro en Colombia, y
la izquierda mexicana. Hay un fracaso de la izquierda en América Latina. Hay una traición a sus propios legados por parte de la izquierda en América Latina. El caso de México es aparte porque la izquierda apenas acaba de llegar al poder hace 7 años. Está todavía en un proceso de prueba, digamos. No podemos hacer un juicio tan tajante respecto a la izquierda en México, que con todos sus errores ha tenido también aciertos. Pero en el caso de Colombia, Petro perteneció a las FARC, fue un revolucionario, un guerrillero, y las FARC recibieron financiamiento de los dueños de la cocaína en Colombia. Esta izquierda de Colombia recibió dinero de narco para llegar al poder y según esto, según sus ideales, hacer la revolución socialista. Bueno, en concreto, Petro llega al poder apoyado por el narcotráfico y hoy está negociando con Estados Unidos para que no se lo lleven a una cárcel norteamericana. En el caso de Hugo Chávez, dictador también, con su sueño bolivariano y con su nexo con Rusia, su modelo macroeconómico mixto entre socialista y capitalista y su inmensa y profunda corrupción. Maduro nuevamente ligado al narcotráfico, ya se sabe que no era el líder de los soles, pero sí manejaba el tema del narcotráfico. Y parte de la estructura del narcotráfico de Venezuela pasa por México. No ahorita con López Obrador o con Chama, pasó desde hace años, desde, digamos, Calderón, desde Peña Nieto y también con Calderón, con López Obrador. Vía diplomática se sabe que le daban pasaportes, visas a narcotraficantes para poder enviar droga desde Venezuela vía diplomática, con valijas diplomáticas que no se podía revisar, son estructuras diplomáticas, y después esa droga, una vez estando en México, se entregaba a los narcotraficantes y se enviaba a Estados Unidos. Esa es la revolución bolivariana, tiene ese rostro, entre otros, allí en Venezuela. Y en el caso de Cuba, ¿qué podemos decir de Cuba? Caramba, ¿no? He estado más de una vez en el Museo de la Revolución Cubana, en Santiago de la Peña, frente a Tuxpan, ahí donde surgió o partió el yate Granma con los revolucionarios cubanos, que en 1956 llegaron a Cuba a sacar a Batista, el dictador, y lograron el poder. Todo un sueño, toda una ilusión. Ahí está ese museo, se los recomiendo, porque ahí estuvo Fidel Castro, en el Che Guevara, en Santiago de la Peña, en Veracruz, y de ahí se fueron a Cuba. ¿Y qué pasó después de 70 años de la Revolución Cubana, que se cumple este año del 2026? ¿Qué pasa? Cuba está muriéndose de hambre, sin libertad, sin democracia. Y sí, los cubanifílicos, los que aman la Revolución Cubana, idealistas, ellos, muchos amigos míos, que cuando me dicen aquí en México, es que Cuba, el Che, y entonces, igual que otros, les pregunto, hermanito, ¿y por qué no te vas a vivir a Cuba, no? Si tanto te duele este tema, pues, porque dolerse de la Revolución Cubana desde una cómoda silla, claro, tomando un café del Oxxo y viendo el partido de la América en mi televisión de 40 pulgadas, pues es muy padre, muy bonito, ¿verdad? Y leyendo a Carlos Marx. Está bien, yo te creo y te respeto, mi querido izquierdista amigo, pues vete a Cuba. Y allá me platicas cómo está el asunto de Cuba, ¿no? Fíjate que tocas un tema bien importante, Cuba. Quienes hemos conocido, leído parte de la historia de Cuba, quienes hemos visto los documentales de la situación que se vive en Cuba, y los que tuvimos la oportunidad de estar en Cuba y platicamos con jóvenes. Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con jóvenes en Cuba y todos odiaban a Fidel Castro. Los viejos cubanos son los que verdaderamente
pues admiraban y le guardan un gran respeto a Fidel Castro. Pero como lo dices, la falta de libertad, la falta de democracia, el vivir en condiciones infrahumanas, el que solamente se la pasan estudiando y estudiando y estudiando, y las universidades, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de visitar las universidades en ruinas por completo, los escritorios, los libreros con cajas de tomate, de esas en donde así están trabajando en Cuba, en donde la prostitución, con todo respeto, de jovencitas, muy jovencitas, por un vestido, por un perfume, por algo así tan insignificante, es el pan de todos los días. Y eso, pues, si investigamos, si leemos, si nos documentamos, la familia de Fidel Castro está otra familia podrida de dinero, porque todo el dinero de los cubanos lo sacaron de Cuba, lo tienen en otros paraísos fiscales. Y realmente aquí la pregunta, José Luis, sería: ¿por qué México tiene que hacer esa política exterior de estar regalando millones y millones de barriles de petróleo a Cuba, cuando ese dinero, que ese producto podría venderse, podría satisfacer la necesidad de millones de mexicanos que aún no tienen ni siquiera los servicios básicos, que en estos momentos que hacen falta medicinas, que hacen falta especialistas, que hacen falta equipamiento para salvar la vida de los mexicanos? Se tira ese dinero a una ideología política de izquierda que realmente da mucho que desear. Bueno, es un tema que planteas, el del apoyo a Cuba, de México a Cuba, es un tema muy antiguo, por cierto, no es nuevo. Otra vez, tiene décadas, hace décadas que México le da apoyos a Cuba. Desde los tiempos del priismo, México apoya a Cuba. Tuvimos un presidente izquierdista, por lo menos de discurso, que fue Echeverría, ¿no? Que se quería o se promovía a sí mismo como el líder de los países pobres del mundo. Él se asumía como un hombre de ideas izquierdistas. Al final fue un hombre triste, demagogo, que hundió la economía del país. Pero bueno, ¿por qué México ha apoyado a Cuba? Por varias razones. Una de ellas, hubo un momento en que México tuvo dinero para apoyar a Cuba. Había abundancia de petróleo. Los años 50, 60, 70. Más específicamente, después de la Revolución Cubana, 60, 70, 80, había petróleo, había dinero. Y era, de algún modo, un lucimiento internacional decir: yo, México, tengo dinero, soy izquierdista, amo a los pobres, pues les doy dinero a los cubanos. Eso ocurrió. Dos, Fidel Castro vivo, Fidel Castro líder, Fidel Castro hablando en la ONU, Fidel Castro de los 60s, de los 70s, paró de patas a Estados Unidos, ¿no? Era otra cosa con Fidel vivo, pues. Un líder indiscutiblemente histórico, todo un personaje como López Obrador, grandes oradores, grandes líderes naturales. Una cosa es la característica del líder, que es líder, es brillante, y otra cosa es el legado del líder. Una vez que el líder llega al poder y que deja, son temas diferentes. Hay que analizarlos cada uno en su contexto. Entonces todo ese escenario forjó esta idea de una hermandad México-Cuba, donde además se reconocía y se reconoce algunos de los grandes logros de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, insisto, en sus primeras décadas, con Fidel vivo, cuando Rusia le daba todo para su desarrollo, todo el dinero necesario, y México le daba el apoyo también necesario, y Cuba mandaba médicos, mandaba maestros al mundo, y Cuba quiso expandir su revolución con el Che Guevara en África, en Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel escenario de la Guerra Fría, etcétera, fue un momento donde nació este apoyo a Cuba.
Hoy, 70 años después, Fidel ya se murió. Su hermano Raúl prácticamente es un anciano, físicamente a punto de fallecer, porque por razones de tiempo simplemente ya es muy grande. Al Che lo mataron en Bolivia hace muchísimos años. Los hijos de todos ellos ven la revolución como un sueño de sus padres, y algunos de sus hijos del Che se quejan, o la familia del Che se queja del fracaso de la revolución cubana. Algunos hijos o nietos o bisnietos de Fidel Castro viven en la opulencia mientras Cuba se muere de hambre. Todo cambió, y el mundo del 2026 es muy diferente al mundo de 1956. Hoy tenemos a un Donald Trump queriendo volver a las glorias de Estados Unidos y peleándose con su ejército en ristre contra Asia, los chinos contra los rusos, y a los pobres europeos pues nadie les hace caso, nada más ahí los tienen como espacio de turismo, porque no tienen la fuerza militar los europeos que tiene China y que tiene Rusia. Entonces Estados Unidos está manejando una nueva repartición del mundo. Es la Roma antigua, con todo su poderío, diciendo: esto me toca, esto me toca, esto me toca y esto te toca. Punto, sin pedirle permiso a nadie. Y en este escenario, México, que no es nuevo, Peña Nieto le dio petróleo a Cuba, Calderón le dio petróleo a Cuba, le sigue dando petróleo a Cuba. La pregunta es: ¿hasta cuándo México, en este nuevo escenario tan difícil, tan complejo para una mujer tan inteligente y valiente como Claudia? Me lo parece así ella. Me parece que Claudia, en términos de relaciones exteriores, es una brillante presidenta, mucho mejor que todos los anteriores, incluyendo Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tuvo una pésima política exterior, y Claudia tiene una buena política exterior frente a un escenario muchísimo más complejo que todos los anteriores. Claudia habla por teléfono con ese animal que es Donald Trump, ese monstruo que es Donald Trump, y ha ido sorteando hasta ahorita las cosas. ¿Le va a poder seguir dando petróleo a Cuba? No lo sabemos. ¿Nos van a invadir los norteamericanos? No lo sabemos. ¿Les va a dar Claudia a los norteamericanos lo que piden para ya no tener pretextos, que es: ya no me des pececitos, dame tiburones del narco en México, y dame tiburones narcopolíticos de México en este país, con todo y las ventajas que tenemos, porque dentro de todo hay cierta democracia y cierta libertad? Todos sabemos en cualquier estado de la república quién manda, cómo manda, y hablar de esos temas es muy peligroso en este país. Entonces vamos a ver qué hace la presidenta dentro del escaso margen de maniobra que tiene. Memo, así lo veo. Muy bien, excelente, realmente son diferentes puntos de vista, criterios, información, lo que sí hay que documentarse, y le invitamos a nuestro auditorio a que se documente, a que investigue, a que vea la realidad. Yo veo una triste realidad con el país de Cuba, en donde México está prácticamente subsanando los errores de un gobierno que se enriqueció a lo bestia. El gobierno de Fidel Castro se enriqueció, sacó los recursos económicos del país cubano y lo tienen escondido, esas enormes fortunas, mientras el pueblo se está muriendo de hambre y tiene una crisis tan severa desde hace muchos años. Entonces, que no ocurra eso en México, que no ocurra en México eso. Y precisamente, pues yo creo que primero que atender a los de casa, y si sobra, hay que atender a los externos, sería muy saludable. Pero pues es parte de la política exterior, es la parte de la diplomacia que lleva a cabo un gobierno federal como el de Claudia Sheinbaum, y veremos que si, mientras tanto, nosotros
seguiremos comentando, no con la finalidad de que usted cambie de criterio como nosotros, no, simplemente con la finalidad de informar, comentar y que a usted le despierte el interés y se documente más, porque es nuestro país el que está viviendo una crisis económica tremenda, en donde ahorita, por ejemplo, un refresco o una bebida endulzada que hasta el último de diciembre costaba 26 pesos, ahorita ya cuesta 36 pesos, y así estamos en todo. Hay una inflación tremenda que pues no la queremos reconocer equivocadamente por las dádivas o los programas sociales que se reciben, pero la realidad es bastante crítica. Nos vamos a ir, José Luis, pero antes hay algo también, pasando a nivel estatal, hay algunas dependencias que están siendo escenario, denuncia de presuntos actos de corrupción, como es el sector salud, el sector educativo, que desde el año pasado no salen de los escándalos. Viene un escándalo, viene otro escándalo, viene otro escándalo, y pues realmente se necesita, como que el gobierno necesita aplicar la ley en contra de sus funcionarios para evitar ya el saqueo de los recursos también. Fíjate que el tema de la corrupción es muy importante, porque sí es un tema estructural, tanto a nivel, digamos, federal, estatal, municipal, tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad. Tenemos una profunda cultura de la corrupción los mexicanos. Somos corruptos por definición, perdónenme amigos mexicanos, nada más que se los dice otro mexicano que padece esta corrupción. Ahora, respecto al gobierno, Memo, el tema de la corrupción tiene que ver con lo que se roban, pero también tiene que ver con lo que no se roban. ¿A qué me refiero con eso? Hay actos de corrupción cuando roban, pero cuando hay ineficacia, también es corrupción. Así es. Si tú tienes un presupuesto como autoridad y lo tienes que ejercer para una obra o para un programa, para asistencia, lo que sea, y no lo aplicas adecuadamente, eso es corrupción. Entonces tenemos corrupción no solamente en el sector salud o en el sector educativo. Por ejemplo, en el sector de seguridad también. La violencia en este 2026 está otra vez dando la cara, apareciendo en el sur, centro, norte de Veracruz. No se frena la violencia. Entonces, tenemos un sector, en este caso de seguridad, que no está cumpliendo con su deber, y ahí tenemos un acto de corrupción por ineficacia. Por lo demás, bien señalas, están apareciendo escándalos, señalamientos de funcionarios, y bueno, pues ahí ya tenemos un año de una autoridad estatal, ya empezó el segundo año, pues la gobernadora de quien esperamos que ponga el manazo ahí y que se pongan todos los miembros de su gabinete las pilas que se tienen que poner, ¿no? Indiscutiblemente, pues el tiempo se nos terminó, José Luis. Tu mensaje ya de despedida. El agradecimiento, mi querido Guillermo, páselo usted muy bien. Pues amigos de la red, Guillermo Gutiérrez Arias, agencia de Noticias Nuevo Siglo, en su programa Platicando con Periodistas. Los invitamos para que nos sigan a través de esta plataforma de comunicación, que la finalidad es ser el enlace entre los actores políticos con la sociedad. Muchas gracias, respetamos su opinión y hacemos lo mismo. Muchas gracias, hasta luego.